mostrándole su desconformidad, y Felipe II terminó también cediendo. Sirvió, en cambio, el arzobispo a Felipe II con las lanzas que le pedía para ayudar a la Liga Católica de Francia y para pacificar la revuelta de Zaragoza por ocasión de la prisión de Antonio Pérez. Pero escribió al rey haciéndole ver que la Iglesia de Granada no estaba obligada a hacerlo. Y a la vez siguiente que el rey volvió a pedírselas, en 1602, se negó a enviárselas. El capítulo 30 está dedicado a los conflictos con la justicia en defensa del derecho de asilo en las iglesias. Más grave fue el encuentro con la Inquisición, luego no dejó una sola institución sin enfrentarse a ella. La Inquisición que había usurpado la jurisdicción del arzobispo al prender y sacar de la iglesia al deán y abad de Santa Fe y otros prebendados por estorbar a los inquisidores publicar por excomulgados al corregidor y su alcalde mayor. El conflicto llegó a extremos inconcebibles, aunque terminó felizmente en reconciliación. Por asuntos de protocolo, don Pedro tuvo también conflictos con la ciudad, corporación que se queja amargamente al rey de las injurias que le hacía el arzobispo, especialmente con ocasión de la celebración, el 2 de enero, de la fiesta de la toma de Granada. Los conflictos con la Real Chancillería fueron a más. No en vano, los de la audiencia terminaban una de sus cartas al rey con estas palabras: aquí se pasa muy gran trabajo con el arzobispo en materia de fuerzas. Por cuestión de protocolo en la catedral, la audiencia se sintió muy ofendida y notificó al arzobispo un auto publicado por el presidente y todos los oidores en el que exponía sus exigencias. Antolina reproduce el texto íntegro del auto, del que cito solamente una parte pequeña. Mandan que el secretario del acuerdo o otro escribano de cámara vaya al arzobispo y le diga y avise que el día de la purificación de Nuestra Señora, que es a 2 de febrero, ni en ningún otro día que asista el acuerdo en la iglesia a oír los divinos oficios, tenga el sitial que nuevamente ha hecho con él junto al del señor presidente, después de hacer oración, cuando viene de casa. Y asimismo se le diga y avise que en los dichos días no ponga su silla y banquillo del prebendado su asistente al lado del altar que mira a donde se asienta el acuerdo, ni haga ni permita que en dicho lugar se ponga ni esté silla alguna estando presente el acuerdo. La respuesta de don Pedro fue mandar al presidente y a todos los oidores, so pena de excomunión mayor, de sentencia, que dentro de 12 horas se inhibiesen del conocimiento de la causa, pues eran incapaces de ella, y se la remitiesen con todo lo actuado. Pasado el término, por no haber obedecido, los hizo publicar por excomulgado. La audiencia respondió condenando al arzobispo a pagar 6.000 ducados, ordenando que para ellos se saquen o se vendan cualquiera bienes del dicho arzobispo. Podemos imaginarnos el asombro de los granadinos que contemplaron el espectáculo de los 3 alcaldes de corte acompañados, son palabras de Antolini, de gran número de gente, escribanos, alguaciles y corchetes, entrando a las 7 de la mañana en casa del arzobispo y sacando de allí los caballos, rompiendo la repostería donde estaba la plata, quitando de las salas principales los tapices que la adornaban y llevándose hasta las cortinas de la cama y una ropa forrada con que se levantaba más el báculo pastoral. Como colofón, exigían al arzobispo que en el plazo de 10 días los absolviese de la excomunión. Consultados por don Pedro de Castro, todos los prebendados fueron de parecer que los absolviese, todos menos Antolini, que le suplicaba con insistencia lo contrario. Cedió, sin embargo, el arzobispo y los absolvió, aunque nada más llegar la noticia de lo sucedido al consejo del rey, fue ordenado al acuerdo que devolviese al arzobispo toda la hacienda que le habían sacado. Y así se hizo. Entre las obras que narra Antolínez de don Pedro de Castro y que llevó su provisor fue la célebre Casa de las Recogidas. Sobre sus orígenes, dificultades y funcionamiento tenemos buena información de primera mano, ya que Antolínez, como confiesa expresamente don Pedro,
fue su verdadero fundador. Otros capítulos están dedicados a las numerosas actuaciones del arzobispo para corregir deficiencias y combatir abusos en las costumbres. Actuó, por ejemplo, contra las pendencias y rencillas en la elección de oficial, contra las cofradías. Dice Antolínez a este propósito que había muchas y que eran continuas las pendencias y rencillas en la elección de oficiales y no querer obedecer en los cabildos al superior. No eran menores, continúan, las disensiones que entre estas cofradías había la Semana Santa, porque forzosamente, como eran tantas y salían en 2 días, se habían de encontrar y tenían muchas pendencias sobre el pasar por una calle. Seguíanse otros inconvenientes sobre querer llevar una cofradía más disciplinantes que otras, porque como no las tenían, los alquilaban. El arzobispo quiso reformarlas y encontró graves dificultades. Finalmente redujo a 3 las 10 cofradías existentes, aunque al poco tiempo estaban otra vez las 10. La tercera parte es una exposición entusiasta y una apología de los descubrimientos. En ella se distinguen 2 secciones. Empiezo por la segunda. La segunda está dedicada a responder a las dificultades que se oponían contra las reliquias y a desarrollar diversos argumentos y congruencias en favor de su autenticidad, a lo que se añaden curiosas narraciones de milagros y maravillas que la garantizaban. Esta segunda sesión sirve casi exclusivamente para comprobar la escasez de espíritu crítico tan frecuente en escritores de la época, por otra parte verdaderos eruditos. Por el contrario, los 87 folios que constituyen la primera sección dedicada a la narración de los hechos sí tienen interés. El valor especial de estas páginas consiste en el hecho ya mencionado de que el que escribe es un testigo presencial y protagonista importante de ellos. Además, como de costumbre en toda su historia, Antolínez transcribe numerosos documentos, cartas recibidas por el arzobispo con motivo de los hallazgos, cartas y discursos que se cruzaron el arzobispo y el consejo, el rey y el arzobispo, el cabildo seglar y el rey. Gracias a esta historia estamos ampliamente informados de las diligencias que hizo el arzobispo para comprobar la verdad de los hechos, los pareceres de varios teólogos sobre la doctrina contenida en los libros y de manera muy minuciosa y con mucha documentación de la preparación, convocatoria y celebración de la junta o asamblea que reunió el arzobispo para que le aconsejasen en la calificación de las reliquias de la torre cristiana y del Sacro Monte. Para Antolínez, esa junta solemne en la que se aprobó el culto a todas las reliquias fue uno de los más gratos acontecimientos de su vida. Por eso se esmeró tanto en recoger y reproducir la documentación pertinente y en narrar los hechos con detención. Incluso asesoró cuidadosamente a Reina en la realización de la lámina en que se representa esta solemne asamblea. Antolínez da la lista de los asistentes siguiendo el orden de su colocación en el aula, y en la lámina podemos constatar cómo los hábitos de cada uno corresponden perfectamente a los personajes mencionados en la lista. Es clara la descripción que hace Antolínez de todo lo dispuesto en la sala, que también puede seguirse palabra por palabra en la lámina de acta. La Junta comenzó el viernes 21 de abril de 1600 y terminó el viernes 28, día en que el arzobispo declaró auténticas las reliquias. La alegría no fue solamente para Antolínez. En palabras de Antolínez, en acabando el arzobispo de pronunciar la sentencia en la forma dicha, se dio aviso a la iglesia metropolitana, la cual luego hizo alegría con las campanas, y todas las parroquias y conventos hicieron lo mismo. Dispararon la Alhambra y Castillo de Vivatauí su artillería. Pusiéronse en las ventanas de toda la ciudad muchas hachas y luminarias, y andaba la gente tan regocijada, dándose unos a otros el parabién que no se puede explicar. Las fiestas continuaron los días siguientes, especialmente el domingo día 30, tras la proclamación solemne de la sentencia en la catedral.
Con palabras de Antolín, leída la sentencia, se hizo la señal, respondió la torre con las campanas, luego las parroquias y conventos, y la Alhambra con la artillería. Todo era alegría y regocijo. Los músicos y ministriles cantaron y tañeron a versos el Te Deum Laudamus. Los seises, bien aderezados y vestidos de tela de plata, hicieron en el pavimento o presbiterio del altar una ensaladilla de música y representación en alabanza de los santos, dando el parabien a su prelado y a la ciudad. La fiesta continuó en el Sacromonte, donde se celebró una misa junto a las cuevas con asistencia multitudinaria. Interesa la descripción que hace Antolínez del Sacromonte, de sus cavernas y de la casa e iglesia provisional para custodia de las reliquias, así como sus noticias y documentación sobre la terminación de la iglesia definitiva y su elección por Paulo V en colegiado. En 1996, 385 años después que quedara aprobada para su publicación, la historia eclesiástica de Granada ha sido finalmente publicada gracias a la excelente disposición del entonces llamado Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada y a la de la Abad y Cabildo del Sacromonte. Permítame, para terminar, que me arrogue hoy yo la representación de los Agustinos Antolínez de Burgos para dar las gracias a ambas instituciones en su nombre. Don Manuel, muchísimas gracias. No se ha excedido, ni muchísimo menos. Creo que se nos ha quedado corto. Yo creo que para muchos de nosotros que tenemos tanto interés en este tema, nos ha quedado corto porque realmente los que estamos estudiando e investigando las cuestiones del Sacromonte, sus estampas, sabemos que esta historia eclesiástica es la fuente. Aunque yo tengo una pregunta ahora por realizar, es la fuente de donde se toman esas imágenes, esas estampas que luego veremos en el museo, en la exposición, aquí en el Sacromonte, que están expuestas. Y es que lo es todo, es el texto y son sus imágenes. Entonces es un complemento que ya veremos, iremos descubriendo cómo se constituyeron y qué conforman. Estoy rompiendo la estructura de la mesa, no sé si se han dado cuenta, pero es que don Manuel nos tiene que abandonar, él se va a ir ahora. Entonces, aunque ahora le toca participar a don Miguel Ángel, nos va a permitir que si la gente necesita hacerle alguna cuestión, quiere preguntarle algo, tiene interés por algún tema, no duden en preguntarlo, de verdad que no duden, siempre que estén con inquietud, pregúntenlo. Sí. Bueno, aunque no tiene relación directa a lo mejor con la edición, sí con lo mismo. Quisiera que usted, como experto en iconografía antigua, pudiese comentar el origen de la estrella del Sacromonte, es decir, la presencia de esa estrella. Sabemos que en la Edad Media ya por lo menos fue impresa en algún lugar. ¿Qué significado y qué posibilidad, qué origen puede tener el llamado sello de San